Benjamín Netanyahu, el nuevo libertador de Israel, una línea de tiempo desde Moisés hasta hoy. Desde tiempos antiguos, Dios ha levantado hombres para liberar a Israel de sus enemigos. Esta es la línea de tiempo de los libertadores que, en distintas épocas, fueron instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos. ¿Podría hoy estar ocurriendo algo similar? ¿Será Benjamín Netanyahu parte de ese patrón profético? Comencemos por Moisés. Moisés, el libertador de Éxodo. Fue criado en la corte de Faraón, pero terminó huyendo tras matar a un egipcio. A los 80 años, Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Fortalezas: fe, obediencia, humildad. Debilidades: ira, golpeó la roca, dudas iniciales. Obras destacadas: confrontó a Faraón y dividió el Mar Rojo, entregó la ley. Errores: desobedeció al no santificar a Dios ante el pueblo, lo que le costó entrar a Canaán. Josué, el conquistador de Canaán. Josué fue el fiel ayudante de Moisés y su sucesor. Guiado por Dios, lideró la conquista de la tierra prometida. Fortalezas: valentía, fidelidad, liderazgo militar. Debilidades: no consultó a Dios en algunas alianzas, como con los gabaonitas. Obras destacadas: tomó Jericó, repartió la tierra entre las tribus. Errores: falta de discernimiento en pactos. Otoniel, primer juez libertador. Otoniel, sobrino de Caleb, liberó a Israel del rey de Mesopotamia. Fortalezas: espíritu de Dios sobre él, liderazgo justo. Debilidades: no se mencionan. Obras destacadas: trajo paz por 40 años. Errores: ninguno registrado. Ahod, el zurdo valiente, libertó a Israel del rey moabita Eglón. Fortalezas: astucia, valentía. Debilidades: método violento. Obras destacadas: mató al opresor y lideró a Israel en victoria. Estrategia riesgosa pero efectiva. Samgar, el hombre del aguijón de bueyes. Mató a 600 filisteos con una aguijada. Fortalezas: fuerza, coraje. Debilidades: se sabe poco de su historia. Obras destacadas: liberación militar inmediata. Errores: no registrados. Barak, el que necesitó ayuda. Dios lo usó para vencer a Sisara con la profetisa Débora. Fortalezas: obediente cuando fue animado. Debilidades: falta de iniciativa, dependiente de Débora. Obras destacadas: victoria sobre Javín y Sisara. Errores: no creyó al principio. Gedeón, el vencedor con 300. Llamado por Dios en tiempo de los madianitas. Fortalezas: obediencia, fe progresiva. Debilidades: dudas iniciales, idolatría al final. Obras destacadas: victoria con solo 300 hombres. Errores: fabricó un efod que llevó a la idolatría. Tola, juez silencioso. Gobernó 23 años y mantuvo la paz. Fortalezas: estabilidad. Debilidades: poco se sabe. Obras destacadas: gobernó con justicia. Errores: no se mencionan. Jefté, el guerrero rechazado. Hijo de una ramera, fue expulsado, pero luego llamado para pelear contra Amón. Fortalezas: valentía, elocuencia. Debilidades: hizo un voto imprudente. Obras destacadas: liberó a Israel. Errores: voto que resultó en la muerte de su hija, según algunas interpretaciones. Sansón, el nazareo con fuerza sobrehumana. Ungido desde el nacimiento, luchó contra los filisteos. Fortalezas: fuerza sobrenatural, llamado divino. Debilidades:
pasión descontrolada, orgullo. Obras destacadas, mató a miles de enemigos. Errores, relaciones con mujeres paganas, rompió votos. David, el pastor que llegó a rey. Ungido por Samuel, venció a Goliat y reinó sobre Israel. Fortalezas, corazón conforme a Dios, guerrero valiente, poeta. Debilidades, adulterio, asesinato. Obras destacadas, unificó Israel, trajo el arca a Jerusalén. Errores, su pecado con Betsabé y el censo. Josafat, el rey que confió en Dios. Rey de Judá que enfrentó una coalición de enemigos con oración y adoración. Fortalezas, fe, justicia, reforma espiritual. Debilidades, alianzas con reyes impíos como Acab. Obras destacadas, victoria sin luchar, Dios peleó por él. Errores, malas alianzas políticas. Benjamín Netanyahu, el libertador de Israel moderno. Netanyahu es el primer ministro más longevo en la historia de Israel. Excomando del ejército, orador hábil, firme defensor de la seguridad israelí. Fortalezas, visión estratégica, diplomacia internacional, liderazgo firme ante la crisis. Debilidades, acusado de corrupción, divisiones internas, decisiones polémicas. Obras destacadas, acuerdos de Abraham, fortalecimiento militar, defensa de Jerusalén como capital. Errores, se cree que ha polarizado al país, tensiones con aliados. Pero, ¿es Benjamín Netanyahu escogido por Dios? Muchos se preguntan y responden, sí, como en los días antiguos. Dios está usando a Netanyahu en esta hora crítica en medio de una guerra que amenaza a Israel desde 7 frentes. No es profeta, ni juez, ni rey, pero como aquellos libertadores, ha sido puesto en una posición clave con enemigos rodeando a Israel. ¿Será este un eco del Salmo 83, donde las naciones se confabulan contra el pueblo de Dios? ¿Es Netanyahu el hombre preparado por Dios para este tiempo, aunque no sea profético? Desde Moisés hasta Netanyahu, Dios ha usado hombres imperfectos para cumplir sus planes. No todos fueron santos, pero en momentos críticos, Dios levantó libertadores. Tal vez, en nuestros días, estemos viendo el cumplimiento de un patrón profético. La historia aún se está escribiendo,